Don Alberto Monge nos acompaña esta mañana. Alberto, muy buenos días. Muy buenos días. Oye, Alberto, vamos a empezar por definir las palabras, que si no nos liamos. Esto de periodoncia, ¿qué conocimiento requiere esta especialidad? Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por haceros eco de este evento. La periodoncia como tal es la disciplina que estudia o que promueve la salud de la encía. Ajá. Claro, la encía a grandes rasgos. Evidentemente, el aparato de soporte del diente no solamente se constituye por la encía, se constituye también por el hueso que está debajo, se constituye por una serie de tejidos que orquestan este ensamblaje y que de alguna manera pues se pueden comprometer principalmente por una enfermedad conocida como periodontitis, que está principalmente asociada a un acúmulo de placa, a mala higiene, por lo tanto, por algunos pacientes, a cierto grado de susceptibilidad a nivel genética y, por supuesto, viene condicionada por factores ambientales como pueden ser el tabaco o la hiperglicemia. Está clarísimo. Lo que sí me ha llamado la atención es que últimamente estáis promocionando mucho la idea para la ciudadanía en general y los pacientes en particular, de que precisamente la periodontitis tiene una gran importancia en la salud general porque se relaciona con otra serie de enfermedades. ¿Es así? Eso es muy correcto. En la última década, principalmente liderado por nuestra sociedad, se han promovido una serie de estudios científicos internacionales con un grandísimo impacto, los cuales asocian estas patologías de la cavidad oral con otras patologías a nivel sistémico, patologías neurodegenerativas, patologías cardiovasculares. Hay una relación muy íntima y además bidireccional con la diabetes mellitus, es decir, cuanto peor está controlado el índice glicémico de los pacientes, peor va a estar la condición de la cavidad oral y viceversa. Cuanto mejor, cuanto más podamos mejorar la condición de salud en la cavidad oral, mejor control habrá también del control glicémico. Alberto, ¿hay alguna relación, y no me refiero naturalmente a razones, digamos, relacionadas con las diferentes etapas de la vida, pero a medida que nos hacemos mayores, ¿nuestra boca requiere mayor cuidado? Bueno, probablemente por estas relaciones bidireccionales que existen con otras patologías sistémicas, Ajá. estos factores asociados a la edad, por supuesto, también al deterioro motor o deterioro cognitivo, Uh-huh. probablemente demanden que conforme se va pues uno haciendo mayor, pues necesita un cuidado un poquito más exhaustivo. También, por supuesto, hay que concebir otro aspecto muy importante, y es que conforme se van cumpliendo años, la probabilidad de estar polimedicado, es decir, de Claro. recibir Uh-huh. distintos medicamentos por algunos otros asuntos, pues evidentemente es mayor. Y también hay algunos medicamentos pues que pueden alterar, por ejemplo, el metabolismo óseo, cómo Uh-huh. se comporta el hueso cuando hay algún tipo de agresión bacteriana. Por eso, claramente, la salud hay que promocionarla desde los primeros estados de la vida, pero más allá de todo eso, es muy posible que conforme se vaya pasando los años, ¿no?, en la época adulta, mayor demanda, mayor necesidad exista. Oye, ¿le está pasando a tu especialidad, Alberto, lo que ocurre en otras muchas, que hay una auténtica invasión, en el mejor de los sentidos de la palabra, por parte de la tecnología? Me refiero a la robótica, la cirugía guiada, la inteligencia artificial. Sí, sí, sin duda, sin duda. Nos sentimos muy atractivos y muy cómodos manejándola. De hecho, estas tecnologías irrumpieron hace más de 15 años, diría Ujú. yo, especialmente en lo que refiere a la colocación de implantes dentales, ¿no? La terapéutica de implantes principalmente se demanda cuando ya no se puede salvar el diente, cuando ya hemos aplicado todas las medidas oportunas para tratar de mantener la función y la estética y por lo tanto hay que buscar una rehabilitación, un reemplazo, poder optar por los implantes dentales. Llevamos manejando cirugía guiada, como ya le decía, más de 15 años con mucha soltura. Ahora, más recientemente, ha irrumpido, por supuesto, la cirugía robótica y la inteligencia artificial, que además nos ayuda tanto en el diagnóstico como en la planificación de terapia de implantes y de cualquier otro aspecto en odontología para ser mucho más certeros, para ser mucho más predecibles y por lo tanto nosotros de alguna manera estamos absorbiendo mucha información de otras disciplinas médicas para mejorar la predictibilidad de nuestros tratamientos. Lo que hay que estudiar todos los días para estar al día, Alberto? Sí, la verdad que sí. Bueno, nosotros los periodoncistas nos nutrimos mucho precisamente por estas asociaciones que existen con otras disciplinas médicas y esto nos ayuda a mejorar mucho, nos ayuda a identificar qué es lo que está pasando fuera de la odontología y tratar de mimetizarnos.
Oye, está también entrando muy de lleno en vuestra especialidad, en el área de la osteointegración, las terapias biológicas bueno, incluso la utilización de células madre, ¿no? Sí, bueno, los factores de crecimiento Sí. o factores o agentes biológicos, como los denominamos, pues son unos agentes que permiten una mejor cicatrización tanto del hueso como de la encía y que son de especial, bueno, me atrevería a decir en algunos escenarios de crítico su utilización principalmente en pacientes que tengan algún tipo de la cicatrización. Le pongo algunos ejemplos. Usted Ujú. mencionaba hace muy poquito tiempo el tema de pues el avance, ¿no?, en la edad, como Sí, con los años pues probablemente también entendemos que esa cicatrización se va a ver deteriorada, el reclutamiento de las células formadoras de hueso, formadoras de encía, y estos agentes biológicos, pues como le decía, pueden tener un fundamento que tiene evidentemente aval científico y que además clínicamente tiene una respuesta mucho más favorable. Pero no solamente eso, no solamente con el avance de la edad, también sabemos que hay pacientes, como ya le decía, diabéticos. Los diabéticos bien se sí. sabe que tienen una cicatrización mucho más errática, una cicatrización mucho menos favorable. Entonces, este tipo de agentes biológicos claramente pueden facilitar o pueden aumentar la predictibilidad. Ahora, el uso de células madres es algo mucho más limitado, todavía no Sí, aplicable ujú. el día a día en nuestra práctica privada. Hay estudios en nuestro área que han demostrado que efectivamente son terapias prometedoras, terapias incluso que pueden poner en compromiso algunos de las estrategias que actualmente consideramos como gold standard, pero Ujú. todavía no estamos en ese nivel como para recomendarla de acuerdo al nivel de evidencia actual y sobre todo también de acuerdo a la factibilidad, ¿no? La Claro. dificultad, la plausibilidad que existe respecto al uso de terapias celulares es muy complejo actualmente, pero estoy seguro que en el futuro se podrán delinear cuáles son las correctas indicaciones para la utilización de este tipo de terapias en esos casos en los cuales se demande para mejorar la efectividad y la predictibilidad de la terapia. Alberto, ¿qué es lo que vais a tratar fundamentalmente? Porque casi todos los congresos suelen tener dos o tres líneas maestras sobre las cuales se va a desarrollar. Este año, en vuestro congreso en Granada, ¿cuáles son las líneas maestras? Bueno, los hilos conductores claramente definidos por el Congreso de este año, que como muy bien decía se celebra en Granada, estamos encantados de estar aquí, son punto número uno, las enfermedades perimplantarias. Estos son las infecciones alrededor de los implantes Ajá, que no solamente pueden comprometer el éxito o la supervivencia de estos implantes, sino que además hay estudios también realizados aquí en España que han demostrado que pueden incluso comprometer a nivel sistémico del claro. paciente. Es Ujú, decir, un paciente va a tener mayor riesgo de tener un ataque al corazón, por ejemplo, ujú. si tiene una infección en la cavidad, bien sea de dientes, bien sea de implante. Entonces, eso es un hilo conductor porque además precisamente sabemos que la prevalencia de estas patologías es aproximadamente del 20%, lo cual indica que 1 de cada 5 pacientes rehabilitados con implantes dentales pueden sufrir esta patología en algún momento. Hay que saber prevenirla y hay que saber tratarla. Y eso lo debe de saber cualquier dentista. Por lo tanto, yo quiero ampliar mucho más ese rango de que esto no es un congreso dedicado principalmente a nuestra disciplina, es un congreso interdisciplinar. Y Ajá. precisamente con eso llego al segundo hilo conductor. Nosotros desde hace ya varios años hemos desarrollado una sesión, un bloque entero, el cual trata problemas que se pueden abordar, evidentemente, desde el tratamiento, desde el manejo de la encía, pero que también va a demandar de otras disciplinas, entre ellos la ortodoncia, colocar aparatos, no colocarlos, y cómo la encía va a reaccionar en ese tipo de situaciones, cómo se interrelaciona con la prótesis. Al final, un implante dental no deja de ser una herramienta que se coloca dentro del hueso y necesita pues de cierta armonía con respecto al componente protético, que al final es lo que el paciente quiere. El paciente quiere un diente, el paciente no quiere un tornillo, ¿eh? Y el tercer hilo conductor, pues es fundamental, es la interrelación que existe entre las patologías de la cavidad oral con patologías o condiciones sistémicas. Sumado a esta situación que usted me decía con anterioridad, también entendemos que hay información emergente que indica que la periodontitis también se asocia a varios tipos de cánceres, cáncer colorectal, Ujú. una serie de situaciones que empezamos a entender y que por lo tanto y en base a ello tenemos que entender de dónde viene esa asociación para promover la salud oral y que con ello podamos mejorar la salud sistémica. Oye, Alberto, tengo una curiosidad. Em,
porque se te ha concedido un premio internacional relevante, el Zygmunt Sokransky. Ujú. ¿Quién demonios era Sokransky que tiene un premio? Bueno, pues una persona admirable. Yo diría que un pionero principalmente en el área de la microbiología a nivel oral. Ujú, Gracias a él, por ejemplo, y a su grupo de investigación en el Instituto Forsyth en Boston, entendimos que hay una serie de bacterias que son mucho más malas que otras y que en aquellos pacientes que queramos promover salud, pues tenemos que tener una serie de bacterias. Es decir, vivimos en un ecosistema muy rico, y vivimos en una situación que en biología se llama homeostasis, es decir, un balance entre bacterias malas y bacterias buenas. En el ujú. momento en el que hay un desbalance e incrementa ese tipo de bacterias que este señor y su grupo de investigación descubrieron, sabemos que vamos a tener pues una patología periodontal que inicialmente va a comenzar siendo reversible y lo llamamos gingivitis, y que de no haber sido capaces de compensar ese ecosistema anaerobio, ese ecosistema malo, ese ecosistema deleterio que sabemos que va a comprometer la salud de los dientes, pues es muy posible que finalmente eso se traduzca en que haya pérdida de soporte, pérdida de hueso, que ya vamos a denominar como periodontitis, y que la finalidad de todo esto al final pues es poder prevenir, poder mejorar la salud oral de nuestros pacientes, entendiendo que estamos tratando de un ecosistema muy diverso y que es un ecosistema en el cual hay que hacer lo posible por tratar de promover esas bacterias buenas. Esa fue una de las primeras o de las mayores contribuciones de este señor y su grupo de investigación. Pero bueno, gracias a su grupo también entendimos que con el paso del tiempo, ¿verdad? Como usted muy bien decía, con el paso del tiempo, conforme vamos envejeciendo, vamos a tener menor hueso alrededor de los dientes, y que debido a eso, pues el compromiso de la dentición siempre va a ser mayor, ¿eh? Estas Oye, son algunas de las contribuciones que este grupo de investigación y la tuvo. pregunta del millón, ¿por qué te han dado a ti el premio? Bueno, pues humildemente le diría que por el trabajo de mucha gente, ¿eh? Es decir, ahí me lo han dado por básicamente mi cualificación desde el punto de vista investigador principalmente, por ser menor de 40 años, que es uno de los criterios, y como le decía, por el trabajo de mucha gente. Yo he tenido la grandísima oportunidad de formarme en universidades muy buenas, de colaborar con gente fabulosa, de formar grupo con esta gente tan fantástica que me han dado la oportunidad pues de desarrollarme a nivel profesional, y principalmente me lo han dado pues como reconocimiento a esa carrera profesional. Da gustito cuando le reconocen el trabajo a uno, ¿verdad, Alberto? Bueno, muy agradecido, muy agradecido. Como tiene que ser. Además, me parece que no eres el primer español al que se lo dan, ¿verdad? No, de hecho, previamente, hace 2 años, se lo dieron al doctor Eduardo Montero, de la Universidad Complutense de Madrid, y hace varios años, en un premio similar, con un criterio muy, muy similar, pero con otro nombre, se llamaba Anthony Ritchie, Ujú. se lo dieron al doctor David Herrera, de la Universidad también Complutense de Madrid, dos personas a las cuales le tengo enorme admiración. Pues ya ven ustedes, señores oyentes, algo que parece intrascendente en nuestro organismo y, sin embargo, fíjense la importancia que tiene y que es, bueno, pues el área de conocimiento, de trabajo y de investigación de muchos profesionales que se dedican a esto. Doctor Alberto Monge es a ver, periodoncista unos cuantos años ya, ¿no, Alberto? Sí, sí, sí. Periodoncista aproximadamente un poquito más de una década. Casi nada, una carrerita ya. Y además secretario de la Sociedad Española de Periodoncia y Osteointegración. Ha sido un placer, muchísimas gracias y bueno, éxito que seguro que lo tendréis en vuestra reunión. Muchas gracias. Hasta luego.